Y volvió a ganar Belgrano, le volvió a ganar a Newell's por 3-0 en esta ocasión en el Gigante de Alberdi. Qué triunfazo metió Belgrano, qué triunfazo que era necesario por el contexto, por cómo venía en el campeonato, porque yo creo que si hoy Belgrano perdía, ya se le escapaba una oportunidad quizás única de estar muy cerca ahora de Tigre, que es el último clasificado de los últimos 8, lo venía diciendo en el video pasado. Belgrano no puede descuidar el torneo, por más de que en Copa Argentina esté bien, no puede descuidar de ninguna manera el torneo. Hoy le tocó un equipo con el que ya había jugado en la semana y con el que ya le había ganado aparte en San Luis. Y lo hizo, creo que hoy, mejor que San Luis. Impensado casi, porque uno dice cómo se podía mejorar lo que había hecho Belgrano en Copa Argentina. Creo que esta vez lo volvió a mejorar. Lo mejoró, no sé si fue una continuación, pero lo que fue el segundo tiempo, lo que fue sobre todo esos minutos antes de que termine la primera mitad, donde tuvimos el golazo de Metelli tras la salida horrorosa de Espíndola, creo que fue bastante mejor que lo que vimos en Copa Argentina. El bucle que hubo en Belgrano fue quizás en los primeros 40 minutos. Creo que hasta esos minutos estaba parejo el partido, ninguno lo rompía. Quizás Newell's llegaba un poco más, quizás en otra llegaba Belgrano, pero la realidad es que hasta ahí estaba parejo. Todo lo rompe para mí el error de Espíndola. Creo que Belgrano hasta ahí estaba haciendo un buen partido, pero parejo con Newell's. Y cuando se manda el moco el ex arquero de Belgrano, Metelli, que define de una manera bárbara, me hizo acordar el gol del Gato Lodico a Riestra. Un gol increíble para redondear lo que ha sido una semana de Metelli. No conozco tanto la carrera de Metelli, obviamente, pero la semana de Metelli con el gol, con lo que jugó en San Luis, con lo que jugó hoy. Hoy Metelli fue la gran figura del partido y ustedes lo van a leer ahora en el título. Para mí fue con diferencia la gran figura del partido. Y le está sumando su juego también recuperar la pelota. Está un poco más rápido, está un poco más inteligente, me da la sensación. No es el Metelli que veníamos viendo quizás si te hablaba hace 3 meses. Quizás el análisis hubiera sido un poco diferente. Quizás hubiéramos pedido a Sarabia, hubiéramos visto Cimavilla, hubiera probado otra cosa. Hoy creo que Metelli es el mejor acompañante del Longo, como en algún momento lo fue Sarabia, como en algún momento dije que para mí Sarabia era de lo mejor que podía acompañar a Longo. El fútbol son momentos y hoy Metelli está siendo sin lugar a dudas esa pieza que necesitaba el medio campo, que puede ayudar a Longo y puede ser ofensivo, va para adelante, es inteligente, se entiende con el chino, se entiende con los laterales. Y este jugador con el que después me quiero desenvolver, quizás voy a hacer un 1 por 1, ¿no? Es una reacción muy caliente. Recién acaba de hablar el ruso Zelinski, acaba de hablar también el Logro Fabiani, que se quejó de Mastrangelo, se quejó de los árbitros. Yo los últimos 2 partidos de Newell's que vi fue cuando juega con River, cuando juega con Boca, cuando juega con un cordobés o cuando juega el clásico rosarino. Sé que es un equipo que está en una mala situación, donde se había metido en los cuartos de la Copa Argentina y quizás era un poco lo que le quedaba, era la Copa Argentina a Newell's, donde ya se terminó quedando afuera en manos de Belgrano. Volviendo a Belgrano y dejando hablar de Newell's, Cardoso, el penal que le ataja a Benedetto. Por Dios, qué mal que juega Benedetto. Qué mal que está jugando Benedetto en general en el fútbol argentino. Creo que hubo un tiempo donde no podía debutar, donde no jugó, no me acuerdo si se había lesionado, qué sé yo. Pero Benedetto hizo todo mal en este partido. ¿Cómo será que creo que fue el primer cambio de Logro? O el segundo Logro que lo salió a bancar diciendo en conferencia de prensa cómo no va a patear Benedetto. Tiene más de 200 goles, lo de Benedetto un espanto. Lo de Newell's en sí, un espanto. Me sorprendió lo flojo que estaba Nega. Me sorprendió. Quizás lo más rescatable que vi fue la defensa. Creo que los primeros 40 minutos, donde el partido, como lo vuelvo a repetir, era un bucle y a Belgrano le estaba costando. Creo que la defensa de Newell's también tenía protagonismo, pero flojísimo lo de Newell's y también lo de Benedetto, que le termina regalando el penal prácticamente a Cardoso con una pausa, pateándolo casi sin ganas. Fácil para el arquero Cardoso, muy fácil para el arquero Cardoso, que además creo que se termina convirtiendo en una de las grandes figuras de Belgrano por el penal pateado, porque obviamente el penal atajado, perdón, porque obviamente si hubiéramos
analizado un 1-1 en el primer tiempo, quizás no estaríamos hablando de que Belgrano hizo 2 goles, porque son jugadas que son muy determinantes en el partido y Benedetto le termina regalando literalmente el penal a Cardoso. El segundo tiempo fue de Belgrano, no hay que hacer mucho análisis, fue una fiesta. Entró el sobrino del Chino, le digo pasa el Chino que está en una situación bárbara, y creo que hoy el Chino Celarrayán ni siquiera jugó ni un partido top 3 desde que está en Belgrano. Ni un partido top 3 desde que está en Belgrano. Un partido donde el Chino jugó live, donde quizás uno ya se empieza a acostumbrar a que la gran figura de Belgrano es el Chino Celarrayán, y que hoy puede hacer un gol de la forma con su sobrino. Dijo también, que lo vi por Twitter, que la familia seguro estaba emocionada. Entonces por ese lado el Chino Celarrayán, todo lo que le contagia al equipo, todo lo que le contagia a la gente, todo lo que puede contagiar del juego. Hoy en un partido, vuelvo a repetir, el Chino tranquilo, porque nos tiene acostumbrado a tener un gran juego cuando está en Alberdi, o cuando las cosas salen mal, el jugador del que la gente se agarra claramente, y hoy puede convertir ese gol desde el pase de su sobrino Gonzalo Celarrayán, que entró, dio una asistencia. Obviamente entró poco, tampoco lo podemos analizar en profundidad al sobrino del Chino, pero asistió a su tío para que meta un golazo. Me meto también en el Lubita Fernández, que venía diciendo yo que Lubita necesitaba un gol como sea ya. Hacía un tiempo que no marcaba Lubita Fernández, y lo termina encontrando con una jugada colectiva bárbara de Belgrano, que termina en Sporle, un centro al medio, no me acuerdo si llegaba a Celarrayán, Metili, y Lubita termina marcando un golazo. En ninguno de los goles tenía algo de responsabilidad de Espíndola, quizás en el primero, pero digo en los remates de los jugadores de Belgrano, golazos los tres que tuvimos aquí en Alberdi. Por eso lo vuelvo a repetir, una fiesta aquí en Alberdi, por cómo se jugó, por cómo se dio, por quiénes marcaron. La verdad que la alegría de la gente de Belgrano, y tienen la reacción en el canal, es bastante grande. Me meto ahora en el clásico, sé que es muy temprano y sé que Belgrano juega ante Barracas antes, pero creo que Belgrano el clásico ya lo está agarrando en un momento totalmente inmejorable, en un momento donde con la gente es inmejorable el ambiente, donde futbolísticamente Belgrano está cumpliendo con uno de los objetivos, y quizás uno de los objetivos gigantes. O sea, si hablábamos en enero, ¿quién se iba a imaginar que Belgrano iba a meter unas semifinales de Copa Argentina, de la manera donde lo está metiendo, ganando el Independiente, ganando la Newell's, de la manera que llega el clásico? Entonces obviamente que uno lo tiene que empezar a palpitar, y más sabiendo que este es el último partido que se juega acá en Alberdi. Entonces es imposible no hablar de lo que va a pasar en el estadio Mario Alberto Kempes dentro de 14 días. Siguiendo ahora con el partido y siguiendo con las sensaciones que nos termina dejando, creo que a todos, el partido, es que Belgrano ganó un partido, como lo dije desde el comienzo del video, un partido muy importante, porque yo creo que si ya perdía hoy, o si no sacaba un resultado positivo, perdía una buena oportunidad de acercarse a los primeros 8. Creo que, vuelvo a repetir, Belgrano no tiene que descuidar bajo ningún término el campeonato, un campeonato que da chances a equipos como Platense de salir campeón del torneo. Entonces no lo puede descuidar bajo ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Y después también lo que me termina dejando es que hay varios jugadores que están subiendo el nivel. Caso Metili, bueno, lo de Lisandro López. Después quiero ir por uno, no me quiero apurar, pero Belgrano está encontrando el medio campo. Belgrano está encontrando un Jara en buen momento y que aparece en partidos importantes. Está encontrando el Chino. Está encontrando un buen partido quizás en sus laterales también, ¿por qué no? En Companucci y en Sporle. Hoy Sporle termina dando una asistencia. Companucci lo había hecho en el partido pasado con el centro del golazo de Jara. Está encontrando una defensa sólida. Entonces, ¿por qué no decir Belgrano está para más? Belgrano está para meterse entre los primeros 8. Belgrano está para meterse en la final de la Copa Argentina, que va a enfrentar a Argentino Junior, que a mi parecer es de los mejores equipos del fútbol argentino. Si no entra en un top 3, 4, pega en el palo. Y ahí sí que la va a tener complicada Belgrano, porque tampoco hay que tapar el sol con la mano. Newell's e Independiente venían en un mal momento, pero termina sorprendiendo la forma y lo positivo, y vuelvo a repetir, la forma en la que termina ganando Belgrano esos partidos.
Haciendo un 1-1, para mí Cardoso partidazo, Companucci partidazo. La defensa bien, Morales confirmó el ruso que salió lesionado, veremos que tiene el jugador de Belgrano de Gimnasia de La Plata, que entró muy pero muy bien. El Licha López bien, el Licha López es la mejor compra de Belgrano en el último tiempo y también lo meto en una bolsa de las mejores compras quizás del fútbol cordobés. Lo meto con Luna, lo meto en esa bolsa, lo meto con el chino Celarrayán. Impresionante también lo que genera en la gente. La gente cuando sale el central, lo recupera y va para adelante, cambia. Es un tipo con experiencia y es un tipo necesario para Belgrano. Porque después de la salida de Mariano Troglio, todos decíamos, ¿quién va a ser ese acompañante en la defensa de Belgrano? ¿Quién va a ser el que tome el timón de la defensa de Belgrano? Y algunos se lamentaban porque decía, Belgrano, había formado una línea de 3 bárbara con Morales, con López, con Troglio y ahora se va el Nano. Vino Maldonado, que Maldonado creo que cumplió bastante bien. Y el Licha López, partidazo del Licha López. Impresionante el defensor central de Belgrano ex Boca, que la volvió a romper. El Licha López, había marcado en San Luis y hoy la volvió a romper. Sporle bien, Companucci bien, ya lo había nombrado. Longo bien, partidazo de Longo, sobre todo el segundo tiempo. Buen partido también de Metilli, que para mí fue la gran figura del partido, o una de las grandes figuras del partido. Partido discreto de Jara, 5 o 6 puntos para mí. El Ubita Fernández volviendo el gol, el chino marcando y un partido relajado del chino. Hoy Belgrano no dependió de que el chino agarrara la pelota, de dársela al chino y vemos que sale. No, otra cosa se vio hoy. Los cambios creo que entraron, bueno, más o menos bien. Entró Mavilla, entró Gonzalo, que hizo un gol. Entró Heredia, entraron más o menos bien. Y Belgrano volvió a ganar en Alberdi, que es lo más importante para Belgrano, que es ganar en casa. Bueno, gente, voy cerrando ya la reacción. Estoy en una de las cabinas del Gigante Alberdi, acá con un poco más de silencio, un poco más encerrado, por así decirlo. Así que ya muy tarde voy cerrando con la reacción. Espero que les haya gustado, espero su opinión en los comentarios. Y Belgrano ganó bien, ilusiona con meterse entre los primeros 8. Se viene el clásico y para colmo está en semifinales de Copa Argentina. Venía mal, sí, porque había perdido con Central Córdoba por goleada, porque no le ganó Aldo Civi, no le ganó a San Martín en condición de local. Ahora se le viene Barracas y después se le viene Talleres, pero el momento de Belgrano creo que es inmejorable. Creo que la gente de Belgrano está feliz por lo que vi afuera y veremos cómo se terminan dando estos últimos 3 meses para Belgrano, estos últimos octubre, noviembre y lo que queda de septiembre. Gente, acordamos acá la reacción, espero que les haya gustado, dejen su like y nos vemos en la próxima. Chau.